1 de diciembre de 2025. En la Plaza de los Mártires en Beirut, el Líbano, el Papa León XIV participó en un encuentro ecuménico e interreligioso, donde pronunció un discurso ante representantes de diversas confesiones religiosas, promoviendo diálogo y paz. Las imágenes recorrieron el mundo, líderes de distintas religiones reunidos bajo un mismo mensaje: unidad, entendimiento y paz. Para muchos, fue un gesto necesario en un mundo dividido por conflictos religiosos. Para otros, un avance histórico hacia una convivencia más justa. Sin embargo, cuando se utiliza la palabra unidad, surge una cuestión que no es política ni emocional, sino profundamente bíblica, porque la Biblia también habla de unidad, y lo hace de forma muy clara, pero hay que ser conscientes de qué tipo de unidad nos está hablando. Cuando la Biblia habla de unidad, nunca la presenta como algo genérico o universal. De hecho, una unidad genérica y universal es mucho más similar a algo apocalíptico. La Biblia no nos habla de unidad entre sistemas de fe opuestos, ni de una espiritualidad común construida a partir de mínimos compartidos, sino de una unidad entre hermanos, entre personas que comparten la misma fe y el mismo evangelio. Por ejemplo, en Juan capítulo 17, Jesús ora por lo siguiente: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí, por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Lo que nos está diciendo aquí es que la unidad que Jesús pide está ligada a una fe concreta, a una verdad revelada, no a una espiritualidad común sin doctrina. Y aquí es donde mucha gente se confunde, porque hoy en día, cuando se habla de unidad, se suele entender como algo amplio, algo que incluya a todo el mundo, piense lo que piense, pero esa idea no es bíblica. La Biblia nunca presenta la unidad como todos juntos sin importar en qué creemos. Eso no es unidad cristiana, eso es unidad humana. De hecho, si lo piensas bien, cuando la unidad deja de basarse en la verdad, lo único que queda es el consenso humano, y el consenso humano cambia todo el tiempo. Hoy estamos de acuerdo en una cosa, mañana en otra. Por eso la Biblia no construye la unidad sobre sentimientos, ni sobre buenas intenciones, ni sobre la paz entendida como que nadie se moleste. La construye sobre la verdad, y aquí es donde entra un texto clave que casi nunca se menciona cuando se habla de ecumenismo. En 2 de Corintios capítulo 6, Pablo dice algo muy directo, no es ambiguo, no es simbólico, no es interpretable de mil formas. Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Aquí Pablo no está hablando de no saludar a nadie, ni de vivir aislados, ni de odiar a quien piensa distinto. Está hablando de unión espiritual. La palabra yugo no es casual. Un yugo une a dos animales para que tiren en la misma dirección. Si uno quiere ir a un lado y el otro a otro, no funciona. Y Pablo lo deja claro con preguntas muy simples. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué acuerdo puede haber entre Cristo y lo que no es Cristo? La respuesta es obvia: ninguno. Esto no significa que un cristiano no pueda convivir con personas de otras religiones. Eso es evidente. Jesús convivió con todo tipo de personas. Habló con samaritanos, con romanos, con pecadores. Pero una cosa es convivir, y otra muy distinta es unirse espiritualmente. La Biblia nunca mezcla esas dos cosas. Y hay algo más que no se puede ignorar, porque todo esto no ocurre en el vacío. No es solo un debate teológico, no es solo una diferencia de interpretación. La Biblia nos dice claramente que, antes del regreso de Cristo, habría engaño, mucho engaño, y no vendría desde fuera, vendría desde dentro. Eso ya debería hacernos parar. Jesús no habló del final de los tiempos como algo confuso. En Mateo 24, cuando los discípulos le preguntan por su venida, lo primero que Jesús nos advierte es: tened cuidado de que nadie os engañe. Y ese engaño no se presenta como maldad evidente, se presenta como algo razonable, como algo espiritual, como algo bueno, exactamente como lo que estamos viendo hoy. Seamos sinceros, nunca en la historia había existido tanta insistencia en una unidad espiritual global, nunca. Unidad entre religiones, unidad de mensajes, unidad de valores. Todo tiene que encajar, todo tiene que converger, y el mensaje es siempre el mismo. Dejemos de lado lo que nos separa, pero ¿sabes qué es lo que separa según ese discurso? La verdad, porque la verdad siempre molesta, la verdad siempre pone límites, la verdad siempre excluye el error, y por eso se intenta sustituir por algo más cómodo. En Apocalipsis se ve algo muy claro: un sistema religioso global que aparenta espiritualidad, pero que no es fiel a Cristo. No voy a entrar en símbolos raros ahora, no hace falta. Lo importante es esto:
La Biblia sí habla de una falsa unidad espiritual en los últimos tiempos, una unidad que engaña, una unidad que parece buena, una unidad que seduce, y eso debería ponernos en alerta. Cristo viene, esa es la promesa. Pero el problema no es ese, el problema es que muchos no lo esperan como deberían, y por eso se acomodan, se adaptan y se mezclan. Cuando uno pierde la expectativa del regreso de Cristo, empieza a negociar con el mundo, empieza a rebajar el mensaje, empieza a buscar encajar, y el ecumenismo encaja perfectamente en esa mentalidad. La Biblia nunca presenta a la iglesia del final como una iglesia poderosa y cómoda, la presenta como una iglesia fiel. Y fidelidad no siempre significa mayoría, ni aplausos o aceptación. Significa mantenerse firmes cuando todo empuja en la dirección contraria. Una iglesia que se mezcla para no molestar no está preparada para la venida de Cristo, está dormida. Pablo dice algo muy concreto: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Eso no habla solo de política, habla de una falsa sensación de calma, de creer que todo está bien, de creer que no pasa nada. Y el ecumenismo encaja exactamente ahí. Da sensación de paz mientras se pierde la verdad. Eso es peligrosísimo. Este vídeo no es para asustar, es para despertar, para que el creyente deje de tragarlo todo, para que deje de aplaudir todo lo que suena bonito. Cristo viene, y viene por una iglesia fiel, no mezclada, una iglesia que ama y que no negocia la verdad. Aquí la pregunta es, si todo empuja hacia una unidad sin verdad, ¿dónde te colocas tú? ¿Con la mayoría o con la Escritura? Porque llega un punto en el que no se puede estar en medio, o se es fiel a Cristo, o se es parte del sistema. Ignorar esto no es neutral, no es ser abierto, no es ser moderno, es ignorar advertencias bíblicas claras, y cuando la Biblia advierte, no lo hace para asustar, lo hace para proteger. Cristo viene, y cuando venga, no preguntará si encajamos bien con el mundo, preguntará si fuimos fieles. La unidad verdadera no es global, es en la verdad. Esta no es una opinión, es una advertencia, y está escrita. Recuerda, Cristo viene muy pronto.